de este mensaje, ¿sí? ¿Listos? ¿Listas? Con un gusto enorme saludo a toda la gente maravillosa que se conecta con nosotros a través de nuestra transmisión en esta página de Facebook. Una disculpa, estamos entrando tardecito, pero es que Dios hizo unas cosas muy hermosas en nuestro tiempo de alabanza y adoración, y agradezco a quienes estuvieron ahí pacientes esperando a que llegara este momento. Muchas gracias. Nosotros somos Desarrollo Integral Trasciende, estamos en la capital industrial de México, la ciudad de las montañas. ¿Cuál otra? Monterrey, Nuevo León, y desde aquí hasta donde esta señal nos permita llegar, transmitimos con gran gozo y alegría. Reciban el aplauso que la gente que está aquí en este auditorio les envía, y con ello les saludamos y les agradecemos que el día de hoy hagan contacto con nosotros. He venido hablando de la importancia, del rol tan importante que juega el precioso Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en la vida de las hijas y los hijos de Dios que queremos madurar, que queremos crecer. He llegado a la conclusión en lo personal, así se los he transmitido, creo que no hay madurez espiritual sin un trato genuino, auténtico del Espíritu de Dios en la vida de mujeres y hombres que hemos decidido avanzar, crecer, no quedarnos en el estatus solamente de ser receptores de lo que Dios nos da, sino avanzar, crecer para convertirnos también en gente que da lo que una vez recibió, ¿verdad? Dando, compartiendo. Y me he referido ya en un par de ocasiones a este pasaje que me bendice tanto, que está en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, y en la declaración inicial en la que el Señor Jesucristo le habló a aquellos sus primeros discípulos sobre la obra que realizaría el Espíritu Santo en la vida de los creyentes, expresó con claridad algo que debemos prestarle mucha atención. Él dijo que el Espíritu de Dios no lo puede recibir el mundo. Acompáñenme, vamos a Juan capítulo 14, versos 15 al 17, por favor, ¿sí? La semana pasada el mensaje que compartí estuvo fundamentado en la primera expresión: si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cuál sería el resultado de que una persona decida obedecer a Dios, decida hacer las cosas como Dios le pide? Mire la promesa: y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Ya dijimos que la palabra ahí consolador, la traducción más correcta sería ayudador, uno que está siempre al alcance de la mano, uno que nunca está lejos de nosotros. ¿Por qué es otro? Porque el Señor Jesucristo es el primero, el que estuvo con ellos ayudándolos, el que estuvo pues ayudándoles a resolver situaciones, y ahora habla de otro consolador y dijo: este va a estar con ustedes para siempre, no como él, que solo pudo estar 33 años y medio aproximadamente en la tierra y que desarrolló un ministerio de 3 años y medio aproximadamente. No, dijo: este otro ayudador que el Padre va a enviar, este va a estar con ustedes para siempre. Y luego aclaró en el siguiente versículo a quién se refería: al Espíritu de verdad. Pero por favor noten, vean con detenimiento. Hablando del Espíritu de verdad, dijo: al cual el mundo no puede recibir. Y da dos razones por qué el mundo no puede tener trato con el Espíritu de Dios. Uno, porque no le ve, y dos, porque no le conoce. Pero hay una aclaración pertinente que trae paz a nuestro corazón. Dice: pero ustedes le conocen. Ustedes le conocen. ¿Por qué? ¿Por qué ellos le conocían? Dice: porque mora con ustedes, vive con ustedes. Estaba hablando de él mismo, de que el Espíritu Santo sería Cristo mismo impartido a la vida de los creyentes. Pero hoy quiero hacer énfasis en esta expresión. Dice que el Espíritu de verdad, el mundo no lo puede recibir. ¿Por qué no puede el mundo recibir el trato del Espíritu Santo? Atención, ¿por qué debe importarnos esto? En un momento voy a tratar de aclararles a qué se refiere la Escritura y a qué se refirió el Señor Jesucristo cuando usó la expresión mundo. Y acá el reto es que si el mundo
no puede tener trato con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no puede tener trato con el mundo, lo que necesitamos es asegurarnos que nosotros no formamos parte del mundo. ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son las dos razones por las que no puede el mundo tener trato con el Espíritu de Dios? Dijo el Señor Jesucristo: número uno, porque no lo ve, y número dos, porque no le conoce. Ahora, voy a avanzar como tratando de responder una pregunta que yo planteo. ¿Cuál es la razón por la que el mundo no puede ver y por la que el mundo no puede conocer el Espíritu de Dios? Bueno, aquí necesitamos enterarnos a qué se refirió el Señor cuando hablaba del mundo. La palabra mundo ahí, en esos versículos que estoy considerando hoy, cuando dijo al cual el mundo no puede recibir, la palabra mundo ahí viene del griego antiguo cosmos. Y la palabra cosmos, sorpréndanse un poquito, fíjense, ¿saben qué significa literalmente la palabra mundo o cosmos? Significa arreglo, orden o decoración. Y como que sorprende un poquito, ¿no? Como que confunde. ¿Arreglo, orden o decoración? Sí. ¿Por qué dijo que ese arreglo, ese orden y esa decoración no pueden tener trato con el Espíritu de Dios? Porque la palabra hace referencia a algo que se arregló, se ordenó y se decoró fuera de la voluntad de Dios. Cuando la Escritura hace referencia al mundo, se refiere a un sistema, atención, a un sistema que en unión el hombre que no quiso seguir las instrucciones de Dios y el mundo de las tinieblas que se habían rebelado anteriormente contra la voluntad de Dios, se unieron para crear, arreglar, decorar y diseñar un sistema fuera de la voluntad de Dios, un sistema que intenta decir que se puede vivir sin Dios, que se puede ser feliz sin Dios, que se puede llegar a ser pleno sin Dios. Le explico. Cuando el hombre, el ser humano, representado por Adán, decidió desobedecer las instrucciones de su creador y eligió alimentarse del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y no del fruto del árbol de vida, nosotros entendemos que ese fue un acto de desobediencia, que eso fue un acto de rechazo a lo que Dios dijo, pero tiene unas connotaciones mayores. ¿Por qué? Porque al tomar la decisión de desobedecer las instrucciones de Dios y alimentarse del fruto que producía el árbol de la ciencia del bien y del mal, rechazó alimentarse del árbol de vida. Y al realizar esta acción, lo que sucedió es que no solo cometió un error o un fallo, sino que eligió vivir a su manera y eligió vivir fuera del orden que su creador le estableció. ¿Lo ven? Por eso el mundo es un arreglo, es algo que se decora o es algo que se prepara, pero fuera de la voluntad de Dios. Este sistema es un intento de vivir sin Dios. El ser humano ha vivido ahí desde su creación, desde tiempos inmemorables. Este sistema se refiere a un intento de vivir alejando a Dios de la vida, de demostrar que se puede vivir sin Dios, que se puede progresar sin Dios, que se puede ser feliz y pleno sin Dios. Y por cierto, ¿cuánta gente conocemos que es feliz sin Dios? ¿Cuánta gente conocemos que tiene riqueza pero sin Dios? ¿Cuánta gente conocemos que se ve plena pero sin Dios? Y todo eso siempre es un mensaje para el resto de la humanidad diciendo: ven, nosotros no tenemos que tomar en cuenta a Dios, nosotros podemos ser felices así, nosotros podemos vivir así. ¿Cuántos matrimonios están en una situación de decir: nosotros no necesitamos a Dios, nosotros podemos salir adelante solos? Por eso ese es el cosmos, porque es un sistema que se decoró, que se construyó, que se arregló
en un intento por demostrar que Dios no es necesario en la vida. Así que el cosmos, el mundo, es un sistema anti Dios. Y quien vive y abraza ese sistema o ese estilo de vida, tenemos que ser muy honestos, simplemente no puede agradar a Dios. Y de hecho, las escrituras son directas, tajantes, cuando nos dicen que quien quiere vivir en ese estilo de vida o en ese sistema, no solo no puede agradar a Dios, sino que se puede llegar a constituir en enemigo de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4, lo dice con mucha claridad. Creo que lo tenemos en pantalla. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No, por supuesto que aquí no se está refiriendo a la creación, no se está refiriendo a la naturaleza, no se está refiriendo a los árboles, a las montañas, al bosque, al mar. No, se está refiriendo a ese sistema que se construyó, se decoró, se arregló fuera de la voluntad de Dios. Hay una enemistad muy fuerte. Santiago es tajante, dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, pero lo que comienza siendo una enemistad termina siendo algo que se convierte ya en un enemigo. Se constituye, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y Juan, el teólogo, nos explica las razones específicas de tal enemistad. ¿Me acompañan? Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16. Miren esto. Juan nos exhorta diciendo: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Desde luego que aquí no está hablando de la naturaleza, insisto. No está diciendo no amen los árboles, no amen el agua. No. Es el cosmos, es este sistema. Y dice: no amen ese sistema, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, dice Juan, el amor del Padre no está en él. Y uno como que se hace una pregunta, ¿no? Como que, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué hay tal situación? Vean el resto del verso, el verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo hay tres cosas. En este sistema hay tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dice: estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Qué interesante, tres cosas que están en el mundo. Analícenlo los que tienen conocimiento bíblico, los que estudian las escrituras. Las tres tentaciones del Señor Jesucristo tienen que ver con estos tres elementos: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Satanás tentó al Señor Jesucristo diciéndole: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, satisface los deseos de tu carne. Luego le llevó a un lugar alto y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: todo esto te doy si tú te postras y me adoras. El Señor, claro, venció la primera, la segunda tentación. Pero ¿de qué estamos hablando? De los deseos de los ojos. Y luego lo llevó a un pináculo alto y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos y tu pie no tropiece en piedra. Ahí está la vanagloria de la vida. Es una propuesta a que Jesús se convirtiera en una superestrella y no en el redentor de la humanidad. Ahí están, son tres elementos los que constituyen el sistema del mundo. ¿Por qué Adán y Eva decidieron comer el fruto que se había prohibido? Por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Cabe? A ver, analicémoslo. ¿Qué fue lo que pretendió Eva? ¿Sí? Se le había dicho que si comía del fruto de ese árbol moriría, y se dio cuenta que no murió. Pero luego dice que el fruto era atractivo a la vista, los deseos de los ojos, y codiciable para alcanzar sabiduría. Ahí está la vanagloria de la vida. ¿Por qué entonces hay enemistad entre el mundo y el trato del Espíritu de Dios? Porque son dos sistemas completamente opuestos, ¿sí? Si entendemos estos conceptos, sabremos
entenderemos por qué el Señor dijo con tanta claridad que el mundo no puede recibir el trato del Espíritu Santo. Es muy importante que nosotros entendamos esto para que tengamos como que esa certeza. ¿Por qué Dios no quiere que yo me enrede o forme parte de ese sistema? Porque ese sistema es totalmente opuesto a su voluntad. Él dijo que eran dos las razones por las que el mundo no va a poder recibir nunca el trato con el Señor. Número uno, porque no le puede ver. Pienso que esta declaración, la de no lo puede ver, tiene por lo menos dos implicaciones. A ver si no les reborujo, a ver si les parece claro, ¿sí? El hecho de que el mundo no pueda ver, ni siquiera lo puede ver al Espíritu Santo, tiene dos implicaciones. Número uno, en el sentido de imposibilidad, o sea, no puede. Y número dos, en el sentido de enemistad, no quiere. ¿Ok? Uno es el sentido de imposibilidad. Déjenme explicar esto. Primero, es imposible para el mundo ver o entender la voluntad de Dios, porque es un sistema erigido, arreglado, construido totalmente fuera del diseño original que Dios le dio a la vida humana. ¿Qué quería Dios originalmente? Dios quería ciertamente que el ser humano pudiera adquirir sabiduría. Dios quería que el ser humano conociera todo lo que Él había creado en el mundo, pero atención, Dios deseaba que el ser humano tuviera sabiduría a través de su consejo, a través de depositar la confianza en Él, de que si Él decía que algo era así, el hombre lo aceptara y obtuviera sabiduría por medio del consejo, no que lo obtuviera a través de la experiencia. Miren cuánta gente hay hoy en día que dice: no, yo no creo, yo prefiero experimentar. ¿Saben lo que estamos diciendo con eso? Estamos diciendo: yo no quiero este sistema, el de Dios, yo quiero el sistema del mundo, donde lo que veo es en lo que creo. No confío en Dios. Dios quería que el ser humano conociera ciertamente todo lo que hay en la creación, pero vía consejo, que el hombre aprendiera a confiar en lo que Dios le dice. Cuando Dios le dijo a los primeros habitantes del planeta, Adán y Eva: si comen del fruto de ese árbol morirán, Dios estaba pidiéndole al hombre que confiara en lo que Él le decía, que creyera. Adán, Eva y sus descendientes íbamos, porque somos descendientes de allá, íbamos a obtener la sabiduría, pero con la confianza de lo que Dios dice, o sea, que le creyéramos a Dios. ¿Me hago entender? Cuando la mujer y el hombre desobedecen la instrucción, Adán y Eva se llevaron una sorpresa. A ver, permítanme usar mi imaginación. Todo el mundo piensa que el fruto de aquel árbol era una manzana. Yo no sé, la Biblia, la Escritura no dice qué era. Así que póngale la fruta favorita. Para mí era un durazno aquello, porque el durazno se me hace más atractivo, más rico, ¿verdad? A mí. Pero si a usted le gusta la manzana, póngale manzana. Si a usted le gusta, no sé, la fruta que usted quiera. Era un fruto que producía aquel árbol. Yo me imagino que cuando Eva sucumbió ante la incitación de la serpiente, quiero pensar que cuando probó el fruto, cuando lo probó, yo quiero pensar que cerró los ojos y pensó: me voy a morir, porque Dios dijo que si como de este fruto voy a morir. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que no murió. Así que ahí ella fundamentó algo: Dios me mintió. Así que no fue Amanda Miguel, fue ella la que dijo: Él me mintió. Él me dijo que me moriría y no me morí, y no era verdad. Ok, Eva, ante esta situación, fue a convencer a su marido. Y cuando le dice: mira, prueba el fruto, el marido obviamente dijo: no, Eva, Dios dijo que no lo hiciéramos. Dijo que si comemos de ese fruto moriremos. Y me imagino a Eva decir: pues no morí. Ahora, hoy nosotros sabemos que la advertencia divina no se refería a una muerte instantánea. No es comes del fruto y te mueres. De hecho, ella ni sabía lo que era muerte. Y de hecho, por el testimonio de las Escrituras nos damos cuenta
de que cuando Dios les advirtió eso y les dijo que si comían de ese fruto morirían, en realidad lo que le estaba diciendo era que la consecuencia de esa desobediencia traería a la experiencia humana la muerte. De tal manera que eso significa, podemos entender que en el plan original, miren si no es bueno Dios, en el plan original Dios no incluyó la muerte como parte de la experiencia de la vida. O sea, no estaba planificado que muriéramos. ¿No es bueno Dios? No estaba planificado que nos pusiéramos viejos. No estaba planificado que llegáramos así a tal situación. No estaba planificado. El plan de Dios era: si el ser humano come del árbol, del fruto del árbol de vida, va a ser eterno. Pero en lugar de eso, el hombre eligió alimentarse del fruto del árbol equivocado, y entonces Dios no había incluido la muerte como parte de la experiencia humana. Eso quiere decir que la muerte apareció como consecuencia de la desobediencia, pero no como parte del diseño original. Y esto lo podemos corroborar, lo podemos comprobar si vamos a Génesis 3:22. ¿Me acompañan? Creo que ahí sí lo tenemos, Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, atención, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Es decir, se refiere a que ya habían probado el fruto que se les había prohibido. Y luego miren lo que dice: ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios no quiso que el hombre fuera un pecador eterno. Hasta esta restricción habla de su gracia y de su amor. Cuando Dios pone una restricción y dice: no, ahora ya no, que el hombre no pueda comer del fruto del árbol de vida, porque si come de ese fruto después de haber probado el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, se va a convertir en un ser eterno. O sea, era eterno. La muerte vino como consecuencia de la desobediencia, ¿sí? No era parte del diseño original que Dios tenía para el ser humano. Y es que, amadas, amados, la sabiduría, lo que debemos conocer para vivir bien y para amar a Dios, la sabiduría puede llegar a nosotros por dos medios: o llega por consejo o llega por experiencia. Cuando elegimos la sabiduría por consejo es cuando le damos crédito, le damos credibilidad a lo que la Biblia dice. Le creo a Dios, no necesito experimentarlo, le creo a Dios. Si Él dice que no haga tal cosa, si Él dice que haga tal cosa, yo confío. Él es sabio y mucho más sabio que yo, y por supuesto confío en Él y descanso en Él. Eso trae la sabiduría a mi vida. Lamentablemente, como la mayoría de seres humanos después de Adán y Eva elegimos el mundo como sistema, entonces ahora la gente quiere adquirir la sabiduría, pero por experiencia. Ahora déjeme hacerle una pregunta antes de avanzar: ¿cuál de los dos métodos considera mejor para usted? ¿Usted quiere recibir la sabiduría por consejo o quiere recibir la sabiduría por experiencia? ¿Es usted del club de Tomás? Dijo Tomás: hasta que no lo vea y no lo toque y no ponga mi mano en su herida, no creeré. Y de ahí surgió la frase, ¿verdad? Yo, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Ese es el sistema. El sistema que prefiere una experiencia a un consejo. Ahora, el problema es este: si decidimos creerle a Dios sus advertencias, vamos a obtener sabiduría. Pero si elegimos experimentar a ver si es cierto lo que Él dice, entonces nosotros elegimos aprender por experiencia. Y recuerde, muchas veces se lo he dicho, si decidimos aprender por experiencia, no vamos a tener suficiente cabeza para tanto chipote. Se nos va a terminar la vida y no vamos a aprender lo más elemental, lo más básico. Diremos como tantos otros lo han dicho y hasta lo han adornado diciendo: tropecé de nuevo y con la misma piedra. Otra vez caí en la misma situación. Sí, porque si decidimos aprender por experiencia, no nos va a alcanzar la vida para poder aprender lo que es necesario. Así que pienso, así propongo, y
quiero inspirarles a que tomemos la decisión de no aprender por experiencia, sino aprender por consejo, creerle al Señor. ¿Por qué el Espíritu no puede tratar con el mundo? Porque el mundo es un sistema que no pone su confianza en Dios, lo pone en la experiencia. Entonces dije, lo primero es una imposibilidad, no puede. Pero lo segundo es una enemistad. Lo segundo está fundamentado en el problema que nosotros decimos con mucha frecuencia: a esa persona no la puedo ver ni en pintura. ¿Alguna vez dijeron eso? Espero que no pensando en mí. Pero creo que todos hemos pasado por experiencias en la vida donde decimos: ay, no, ese nombre ni me lo mencione. Qué nombre tan infame, ese nombre no quiero que lo mencione, no lo puedo ver. ¿Por qué decimos no lo puedo ver? Porque hay una especie de enemistad, ¿sí? Esta es una expresión muy común en nuestro lenguaje y en nuestra cultura. Bueno, pues déjeme decirle, el mundo no puede ver al Espíritu Santo, no lo puede ver ni en pintura. El mundo no puede ver ni en pintura el trato de Dios, y Dios no puede ver ni en pintura este otro sistema. ¿Por qué? Porque son dos sistemas contrarios, no hay compatibilidad, tienen intereses diferentes. Atención, por favor, jóvenes, sobre todo, escuchen esto. ¿Por qué son sistemas diferentes y antagónicos? Porque el interés del mundo siempre será la exaltación del ser humano, el humanismo. El hombre puede salir adelante sin Dios, no necesitas a Dios, no te hace falta Dios, vamos, sal de la ignorancia, deja de ser ignorante, deja de ser religioso, tú puedes salir adelante sin Dios. Mira, yo he salido adelante sin Dios y mucha gente lo ha hecho. Sin embargo, un día tendremos que presentarnos ante el que nos dio la vida y hemos de rendir cuentas. De hecho, mientras estábamos en ese momento rico que prolongamos de adoración, mencioné el Salmo 73. Cuando tengan oportunidad, ese salmo lo escribió un varón de nombre Asaf y está fundamentado en la envidia que él llegó a sentir a causa de los hombres que no temen a Dios, pero que son prósperos. Cuando tengan tiempo lo leen ese salmo. Asaf dice que llegó a ser, él mismo habla de sí diciendo: llegué a ser como una bestia delante de Dios, porque no entendía cómo es posible que estos impíos que no aman a Dios, que no tienen temor de Dios, se les salten los ojos de gordura y estén muy prósperos, muy bendecidos, y yo que tengo temor de Dios en mi corazón, yo ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no prospero? Pero Asaf resuelve el problema diciendo: hasta que entendí el fin de ellos. Atención, el asunto no es ni cómo empezaron ni cómo están ahorita. El asunto es cómo van a terminar. Porque un día todos los que forman parte del sistema del mundo y los que forman parte del sistema de Dios compareceremos ante el trono, rendiremos cuentas y entonces se sabrá la realidad. Y esto no es solamente como para decir: ay, los del mundo. No, acuérdense que hasta los de Cristo dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Y el Señor dirá: no los conozco. ¿Por qué? ¿Por qué no los conozco? No los puedo ver. Porque había mucho mundo en ellos. Aunque hicieron cosas interesantes, había mucho mundo en ellos. El interés del mundo es la exaltación del ser humano, mientras que el interés del reino es exaltar a Dios por encima del ser humano. Esto es antagónico. El ser humano se levanta en el mundo para tratar de demostrar que no necesita a Dios, mientras que nosotros nos levantamos en el mundo para decir: necesitas a Dios. Sin Dios no podrás caminar. Era como cantábamos hace muchos años atrás, ¿verdad? No lo voy a cantar, tranquilos. El interés del reino de Dios siempre será exaltarlo a Él, porque ese es el diseño del ser humano. Y es que ese es el diseño que corresponde como criaturas ante el Creador. Así que necesitamos concluir correctamente: o estamos en el sistema del mundo o estamos en el sistema del reino de Dios. Atención, las escrituras nos informan lo siguiente: Colosenses capítulo 1 versos 13 y 14. ¿Me acompañan? Colosenses capítulo 1 versos 13 y 14, a ver si funciona. Ahí está. Dice: el cual, hablando de la obra de Cristo, dice el autor, el apóstol Pablo, el cual nos ha librado, atención, de la potestad de las tinieblas
y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por favor, vean ese versículo, vean el versículo 13. Se supone que una persona que ha convertido su corazón a Cristo debe entender esto, que fuimos librados de la potestad de las tinieblas y se nos ha trasladado al reino del amado Hijo de Dios. Ahí están los dos ámbitos. Regáleme su atención acá, dejen que se peleen con los climas, aquí ellos arreglan. Aquí están los dos ámbitos, aquí están los dos sistemas. Dice que la obra de Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y si son estudiosos y les gusta profundizar un poquito, subrayen la palabra potestad. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué significa eso? Atención. Significa que nosotros en otro tiempo, cuando éramos ignorantes de la voluntad de Dios, formábamos parte de una potestad. Ahorita explico eso. Pero ahora formamos parte de un reino. Ayúdeme por favor, ¿sí? Para despabilarnos un poquito. Dígale a alguien que tiene ahí cerca: formábamos parte de una potestad, pero ahora formamos parte de un reino. Eso es algo que debemos entender. ¿Por qué? ¿Por qué quiero aclarar esto? Atención. Porque el mundo es un ámbito de potestad. ¿Qué significa esto? Es un ambiente de esclavitud, un ambiente que aparenta libertad y desenfreno, pero donde la gente vive bajo una potestad, un poder. La palabra potestad en el idioma original, en el griego antiguo, hace referencia a alguien que es dominado por la fuerza. El autor bíblico se refiere a esto como esclavitud. Segunda de Pedro 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, vean qué paradójico es esto. La gente en el sistema del mundo se siente feliz de hacer lo que quiere porque no alcanza a ver las cadenas que le impiden salir del sistema. Están tan felices con sus cadenas, aman sus cadenas, se sienten orgullosos de sus cadenas, presumen sus cadenas. Yo hago lo que quiero, yo tengo 3, 4 mujeres, yo gasto todo el dinero que quiero, lo gasto en vino, ahí están ellos presumiendo su aparente libertad sin darse cuenta que están bajo una potestad. En realidad están esclavizados. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Es decir, el sistema del mundo es una potestad, un dominio, algo que ejerce presión sobre la gente. Y si no lo quiere creer, simplemente intente hablarle de Cristo, preséntele el evangelio a una persona que usted conoce y verá cómo batalla para convertirse. Pero dígale que vaya con un brujo. Dígale que se levante a las 5 de la mañana, que el brujo dijo que se levante a las 5 de la mañana, se trepe en el semáforo del crucero de Padre Mier y Juárez, que ahí se trepe, que aviente 5 limones por encima del hombro derecho y grite: ya no estoy salado, ya no estoy salado. Y lo va a hacer. ¿Por qué? A ver, explíqueme alguien, ayúdeme. ¿Por qué le resulta más fácil hacer ese tipo de cosas hasta absurdas y ridículas que abrir su corazón para recibir a Cristo? ¿Por qué no pueden hacerlo? Porque hay una potestad que los tiene bien agarrados, los tiene dominados, no los suelta. Es un sistema, ¿ok? Por favor, no se asusten, no diga: hay un demonio. No, es un sistema. Ese sistema lo tiene ahí atado, ¿sí? Durante los años de nuestra ignorancia a la voluntad de Dios y de su plan para nuestra salvación, dice la Escritura, que fuimos parte de ese sistema. Y estábamos bajo esclavitud, sujetos a algo que ni cuenta nos dábamos. Efesios capítulo 2 versos 1 y 2. Acompáñeme. Si trae Biblia, úsela, no se acostumbre. Este es para la gente que no nos acompaña por primeras veces o que no tiene un ejemplar de la Biblia. Pero usted, para que subraye cosas importantes y luego le sirva en su estudio. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Dice: y Él, o sea el Señor Jesucristo, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, atención, en los cuales anduvieron en otro tiempo, atención, la siguiente descripción,
siguiendo la corriente de este mundo. Pero noten, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y vean la descripción: el espíritu con E minúscula, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí estábamos. ¿Cuántos pueden decir, sí, para qué me hago? Yo ahí estaba. Yo formé parte de ese sistema. ¿Cuántos levantan la manita y dicen, yo formé parte de ese sistema? Bueno, si no la levantas, a lo mejor es porque todavía estás ahí en ese sistema. No, ya salimos, ¿verdad? ¿Qué sucede? Dice la Escritura, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos salvó, ¿sí? Nos dio vida, nos reconcilió. Es decir, recibimos la gracia de Dios para salvación. ¿Y qué sucedió? Nosotros no nos dimos cuenta. Simplemente nosotros en algún lugar hicimos esa oración y le dijimos al Señor, te entrego mi corazón. Lo hicimos con honestidad, con sinceridad. Él vino, hizo una obra en nuestra vida y nosotros no nos dimos cuenta, pero lo que la Escritura nos comunica es que en ese momento fuimos trasladados del ámbito de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Ese aplauso tenemos que seguir a Belencita, porque ese aplauso se merece. Fuimos trasladados. ¿Qué es el reino del amado Hijo de Dios? El reino de Dios es un misterio que se descubre por medio de las Escrituras. La lógica del mundo, la lógica del kairos, de este sistema, la lógica del mundo no lo puede entender. Las palabras humanas son insuficientes para describirlo. Sin embargo, millones hemos probado ya el cambio milagroso de salir del mundo a ingresar a otro mundo en el que Dios gobierna y manifiesta su amor, su gracia, su poder, su favor, es decir, sus atributos. ¿Alguien puede decir amén? Yo digo que millones ya salimos de allá. ¿Hay alguno de entre nosotros que forma parte de esos millones? Se me quedaron dormidos. El reino de Dios es vida, pero vida, atención, en el Espíritu. Romanos 14:17. Chequen esta cita bíblica: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Cuando hemos convertido nuestro corazón al Señor, cuando estamos interesados en esto, el mundo va saliendo, el mundo se va yendo, el mundo termina. La potestad que nos tenía dominados en otra cosa, en el pecado, en la maldad, ya se está terminando, ya se fue eso. Ahora nosotros entramos a una dimensión maravillosa donde Dios manifiesta sus atributos, su justicia, su paz y su gozo en el Espíritu Santo. Es decir, en el reino de Dios, el Espíritu Santo es el que dispensa la vida que vivimos. Cuando el reino de Dios, incluso nos enseñan las Escrituras, cuando el reino de Dios se convierte en nuestra prioridad, atención, todas las cosas que están en el mundo nos van a ser añadidas. Mateo 6:33. ¿Recuerdan esa declaración? ¿Sí? ¿Recuerdan ese versículo? A ver, digan Mateo 6:33 conmigo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Qué está diciéndonos la Escritura? No andes detrás de las añadiduras, ve en pos del reino. Todas las cosas que están en el mundo. A ver, pastor, entonces me está diciendo que es un sistema. O sea, ya no voy a ir a comprar comida, ya no debo comprar ropa, ya debo andar desnudo porque ahora formo parte de un reino. Debo andar desnutrido y morir de inanición porque esas cosas están en el mundo. No, amada, no, amado. Mientras vivamos en este cuerpo, necesitaremos todas esas cosas. Pero diga un gloria a Dios conmigo. Todas esas cosas serán añadidas si buscamos primero el reino de Dios y su justicia. El mundo no puede conocer al Espíritu porque una característica inequívoca del reino de Dios es que se opone a un estilo de vida egoísta e individualista. El creyente
que no piensa en los demás, el creyente que no se interesa por ayudar en alguna manera a quienes le rodean, no ha entendido la obra de Cristo en su vida. Porque el mundo lo que nos enseña es más seguro, más marrao, ¿cierto? Primero mis dientes y después, sí, primero yo, después yo y al último yo. Y si hay alguna duda, entran en juego las 3 primeras declaraciones. ¿Sí? Egoísmo. El sistema del mundo es egoísta. Cuídate, ámate, protégete. Me está diciendo, pastor, que es malo que me ame y me cuide. No, lo que estoy diciendo es que esa no debe ser nunca tu prioridad. Cuídate, trátate bien, aliméntate bien, haz ejercicio, vive sano. ¿Para qué? Para que tengas más tiempo de promover el reino de Dios. Pero no para que seas admirado y no para que salgas en las revistas y seas el triunfador. Eso es la vanagloria de la vida. ¿Me hago entender? Entonces, el mundo no puede conocer al Espíritu porque una característica sin falla, inequívoca del reino de Dios es que está opuesto a un estilo de vida egoísta e individualista. Miren, ustedes conocen esta parte de la Escritura, Gálatas capítulo 5, versos 19 al 23, dice el apóstol: y manifiestas son las obras de la carne. Ahí está el sistema: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Parece que la lista está bien larga y el apóstol dice: no se me vaya a pasar alguna, y cosas semejantes a estas, por si no estuviera completa la lista, ¿verdad? Pero vean lo que dice al final: cosas de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Sin embargo, si seguimos leyendo, dice: más el fruto del Espíritu, y está con E mayúscula. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra estas cosas no hay ley, no hay límite. Son en abundancia. O estamos en un sistema o en otro. ¿Lo podemos ver? Son dos sistemas completamente opuestos. Solo la obra del Espíritu Santo, y esto es lo que quiero enfatizar, solo cuando el Espíritu de Dios es anhelado, es deseado por nosotros y comenzamos a tener esa comunión con Él, es Él el que nos ayuda a salir de un estilo de vida de impiedad, impío, sucio, torcido, pervertido. Primera de Corintios capítulo 2 versos 12 y 13 enseña: y nosotros, atención, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo con E minúscula, sino el Espíritu con E mayúscula, que proviene de Dios. Para los que no habían oído esta explicación, ¿por qué hago el énfasis? Porque la palabra espíritu con E mayúscula en las Escrituras siempre se refiere al Espíritu Santo, mientras que la palabra espíritu con E minúscula se refiere o al espíritu humano o a cualquier otro tipo de espíritu. Siempre que lea usted las Escrituras, préstele atención. Es con E mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios. Vean aquí el juego de palabras. Dice el autor bíblico: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu con E mayúscula, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No formamos parte de ese sistema. Y Primera de Corintios 3:19 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él sorprende a los sabios en la astucia de ellos. Con cuánta razón nuestro precioso Señor, nuestro Salvador, dijo que el mundo no puede ver, no puede tratar con el mundo. No le interesa al mundo tratar con el Espíritu de Dios. ¿Y saben qué? El mundo aborrece el ámbito, el reino de Dios, pero les tengo nuevas: también nos aborrece a nosotros. Primera de Juan 3:1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Nos gusta mucho esta primera parte, ¿verdad? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados los hijos de Dios, y pensamos que ahí termina el versículo, pero no, el versículo continúa, dice: por eso, ¿quién no nos conoce?
porque no le conoce a Él. Si no le conoce a Él, no esperes felicitaciones del mundo, no esperes aplausitos del mundo. Si vienen, dedícaselos al Señor, conságraselos al Señor, pero no son nuestros. ¿Saben por qué? Porque esto, al final de cuentas, simple y sencillamente es vanagloria de la vida, deseos de la carne y deseos de la vista. Lo que nosotros queremos es eterno, no es de este mundo. Bueno, ok, y ya en la recta final de mi mensaje, bueno, me estoy imaginando que ustedes dicen, bueno, todos esos versículos ya los conocía, todo esto, muy bien, qué bueno, lo acomodó así bien. Pastor, ¿y esto qué significa para nosotros? O sea, es como que después de haberme oído este tiempo diría, ok, está muy padre, ¿y eso? ¿A mí qué? Bueno, ¿qué debe significar esto para nosotros? Esto significa que entre más identificados estamos con el mundo, menos trato del Espíritu Santo hay en nuestra vida. Pero por favor, quiero hacer una anotación, porque hace 40 años y 7 meses le entregué mi vida a Cristo. Y siempre se dijo, el mundo es porque te peinas de esta manera, porque te vistes de esta manera, no, esos son síntomas. Al final de cuentas, es la mentalidad del mundo que se aleja de Dios la que debemos evitar. Me estoy rajando, estoy dando pasos atrás. No, sigo en la misma línea. Pero no hagamos énfasis en cómo se peina una persona, o en cómo se viste, o si tiene bigote o barba bella, blanca. No haga ese tipo de comparación. Eso no tiene nada que ver. Tiene que ver cuando es un síntoma. Se puede ver mucho del mundo en la manera en la que una persona habla, en la manera en que una persona se viste, en la manera en que una persona se comporta, ¿no es cierto? Pero no pensemos solo en eso. Cuando hablo de que entre más identificados estamos con el mundo, me refiero a que más rechazo a la voluntad de Dios estamos teniendo en nuestra vida. Seguimos comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, en lugar de alimentarnos del árbol de vida, el fruto que es para vida eterna. ¿Qué significa para nosotros esto? Significa que debemos tomar una decisión al respecto, familia. ¿En qué sistema queremos vivir? Significa que si de verdad deseamos alcanzar la madurez necesaria como hijos de Dios, necesitamos tomar la decisión de identificarnos cada vez menos con el mundo y cada vez más con el reino de Dios. Significa que nuestro llamado es argumentar menos y obedecer más. Significa, amados, que los logros, el progreso, las finanzas, el éxito que el mundo nos ofrece es algo que debemos aprender a manejar con mucho cuidado. Miren cómo una cosa conecta con la otra, para no caer en el engaño de las riquezas, para no pensar que porque tenemos ese dinerito es que ya nosotros somos felices. No, tu felicidad no depende de eso. Es la certeza que tenemos de caminar en la ruta correcta hacia nuestro Dios. Entonces, ¿es malo tener éxito? ¿Es malo tener una buena cuenta en el banco? No, hay cosas peores. Como dice el pastor Bobby Crow en Ciudad Victoria, dice él, ya sé lo que es ser rico y ya sé lo que es ser pobre, y ser pobre no me gustó. No hay nada de malo, ten tus ahorros, pero por favor, miren lo que estoy intentando comunicar, ¿sí? Los logros, el progreso, el éxito que podamos obtener en este mundo es algo que debemos aprender a manejar con cuidado, y debemos aprender a dedicar en verdad todo eso a la gloria del Señor. Por eso es importante cuando nos congregamos decir y declarar con nuestra voluntad y con nuestra voz: Señor, todo lo que tengo me lo has dado tú. Yo no le atribuyo al mundo nada de lo que tengo, todo me lo has dado tú. La casa en la que vivo me la has dado tú, la cama en la que duermo, el colchón que le hacen falta una renovación, pero todo eso me lo has dado tú. La cama que no tiene patas pero tiene 3 bloques, tú me la has dado, Señor. Yo te doy a ti la gloria por todo logro que yo llegue a tener.
Mire, aquellos que empezaron a asistir a las reuniones en autobús y luego en Volkswagen y luego en un Tsuru y luego ahora ya andan así medio sorondos, medios así contentos porque ya tienen su carro y ahora no lo quieren dejar afuera para que no le dé el aire. Amados, todo eso nos lo ha dado el Señor. Alguien dice amén conmigo. Así que debemos aprender a manejar todo eso y aprender a dedicarle a Dios y darle gloria a Él y evitar el engaño de pensar que eso es lo más importante en nuestra existencia. Ese es el engaño de las riquezas. Pensar que fue mi fuerza, pensar que fue mi astucia, mi sabiduría, mis grados académicos. No, mi amada, no, mi amado, es Dios quien nos ha concedido. Bueno, esa es mi convicción. No puedo pensar por usted, pero le invito a que lo analice. Y quiero recordarle que un día estaremos ante el juez, ante la autoridad máxima. Y me temo que no se nos va a preguntar por nuestros grandes logros, sino se nos va a preguntar por nuestra dedicación a expandir el reino de Dios en la tierra. Ramiro, fuiste un hombre próspero, tuviste muchos recursos. A ver, Gabriel, pásenme la lista. ¿En qué gastaba su dinero, Ramiro? Bueno, señor, aquí tenemos, estaba bien endeudado en Coppel, estaba bien endeudado se gastaba todo su dinero en esto, en esto, en esto. ¿Y cuánto de ese recurso que se te concedió, Ramiro, usaste para apoyar mi obra, para que hubiera más expansión del evangelio? Aquí tenemos, me imagino a Gabriel, se baja el cero, ¡ping! Ay, Señor, muy poquito. Y entonces diremos, ouch. Pero bueno, esa es otra historia. Marcos capítulo 8 versos 36 al 38. Estoy en la recta final y es en serio. Dice: porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y vean esto, escuchen esto, por favor, véanlo. Si está ahí, por favor, ponlo, Robert, el siguiente versículo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Hoy mi mensaje presenta a cada uno de nosotros, familia, un reto, un desafío. Y si realmente deseamos crecer, madurar y alcanzar el nivel óptimo para representar a Dios y servir a Dios con efectividad, es un reto ineludible. Porque aunque podemos seguir viviendo como vivimos, el deseo de Dios es inspirar en nosotros un cambio de enfoque y de dirección. Vivimos en el mundo mientras estamos en este cuerpo, pero no pertenecemos a él. Segunda de Corintios 5:6 dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero ¿cuántos saben que un día nos vamos a separar de este cuerpo? ¿Cuántos son conscientes? Un día nos vamos a separar de ese cuerpo que usted cuida tanto, ese cuerpo que usted trata tan bien, nos vamos a tener que separar de él un día, ¿sí? Pero definitivamente no pertenecemos a este sistema. Juan 17, versos 14 al 16. Yo les he dado tu palabra, dice en su oración sacerdotal el Señor Jesucristo, orando al Padre, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y vean esta oración: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Alguien puede decir esto conmigo? No soy del mundo. Así como Cristo no es del mundo, yo no soy del mundo. Ahora, y finalmente, ¿cómo enfrentamos y vencemos ese mundo, ese sistema? Vean esta declaración de primera de Juan capítulo 5 versos 4 y 5. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Aleluya. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. Aleluya.
¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que tiene la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos declaramos que Cristo es el Hijo de Dios? Esos son los que vencen al mundo. Esos son los que vencemos al mundo. Cierre sus ojitos ahí donde se encuentra. Voy a despedir la transmisión, pero usted siga aquí conmigo. Ya solo hacemos la oración y nos vamos. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta verdad contundente que simbra nuestro corazón. Ayúdanos, Señor precioso, a entender estas verdades y asimilarlas. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amigas, amigos que se conectaron a esta transmisión, gracias. Les bendecimos. Oren ahí en su casa, oren ahí donde se encuentran. Pídanle al Señor que haya menos mundo y más reino en nuestra vida. Hasta la próxima. Les amamos y les bendecimos.